El inciso B me decía, determina el tiempo que toma alcanzar el estado estacionario. Básicamente, es cuando la concentración de A la salida del tercer reactor es un 99% del valor en estado estacionario. Como hemos calculado en su momento, justamente la concentración a la cual yo voy a hacer referencia es justamente la concentración de A evaluada en las condiciones de salida del tercer reactor, tal cual como me dice en este paréntesis. Justamente para saber el tiempo necesario, debo desarrollar mi resolución en condiciones de estado no estacionario. De esa manera yo puedo saber el perfil de número de moles a lo largo del tiempo y ver cuándo ese perfil que irá creciendo o irá decreciendo, dependiendo si es reactivo o si es producto, llegará un momento de que su valor se va a estabilizar. Cuando se estabiliza, cuando pasó de ese régimen transitorio a ese régimen estable, quiere decir justamente que hubo un cierto tiempo en el cual se alcanzó ese estado estacionario. Debo analizar justamente esa variación de moles con respecto al tiempo, lo cual me decía en sí que debo emplear o describir directamente las ecuaciones del reactor de tanque agitado en estado no estacionario, la cual era, a través del balance molar macroscópico, una expresión de tipo ecuación diferencial. Por lo tanto, debo desarrollar y definir esas ecuaciones diferenciales, que son pseudo equivalentes a las expresiones vistas anteriormente, solo que en vez de ser magnitudes igualadas a cero, son en sí definiciones de esta función, que es la función de la variación del número de moles con respecto al tiempo. Justamente, para el primer reactor, tendré en cuenta lo visto anteriormente, ingresará esa alimentación brindada por el problema, se liberará un cierto flujo molar de salida descrito o en formato de número de moles y de tener en cuenta de describir la velocidad de reacción de cada componente A y B y C con respecto a los moles que se van a generar en dicho reactor por el volumen de reactor en sí. Justamente las variables acá que me encuentran son los números de moles desarrollados. Entonces acá justamente mi función, variación de número de moles de A1, va a ser una función con respecto a los números de moles de A1, los de B y los de C1. Eso para el primer reactor. Ya cuando es el segundo reactor, justamente el flujo molar de salida del primer reactor es el flujo molar de entrada del segundo. Por lo tanto, acá se le añade en las ecuaciones o en el argumento de las expresiones diferenciales, nuevamente los números de moles desarrollados en el primer reactor, los números de moles que se desarrollan en este segundo reactor. Y así consecutivamente desarrollo las ecuaciones de diseño para el tercer reactor. Tal cual como he descrito de esta manera, he desarrollado todas las ecuaciones de diseño tanto para el primero, segundo y tercer reactor. Estas ecuaciones diferenciales debo acoplarlas en la matriz de ecuaciones diferenciales D y de esa manera, justamente, cuya magnitud o variable de relevancia es el tiempo, en función del vector o matriz de valores iniciales n, yo tendré en cuenta de describir mis ecuaciones diferenciales. Lo que sí voy a tener en cuenta es que justamente tendré 9 ecuaciones diferenciales, tendría que colocar 9 definiciones de parámetros iniciales en cuanto al número de moles. Lo que sabemos es que el reactor está lleno, pero está lleno de inerte. No está lleno de ni A, no está lleno ni de B, ni tampoco C. Está lleno de un material inerte que no me lo especifica. Por lo tanto, los números de moles iniciales de A,
B y C en cualquier de reactor, en cualquier sea de los reactores vistos, va a ser cero. Realmente no habrá un número de moles iniciales. Estarán brindados por la alimentación, básicamente. Pero en sí adentro, inicialmente, no había ningún número de moles, ninguna cantidad de moles de A y B o C. De esa manera, yo puedo describir un rango de tiempo. Recordemos que la medida del tiempo está descrita en unidades de minuto. Un tiempo inicial de 0, que va a llegar hasta un tiempo de 1 hora y 20, o sea, 80 minutos, y una cantidad de interacciones de 50. Con eso establezco la solución del Radao, y ese Radao me describe una gran matriz de resultados de, de 10 columnas, siendo la primera la magnitud de relevancia, que era el tiempo, y las subsecuentes los números de moles de A, B, C del primer reactor, para el segundo reactor y para el tercer reactor. De esa manera, puedo justamente graficar los perfiles de número de moles a lo largo del tiempo para cada uno de los reactores. Como se puede ver ahí en pantalla, para el primer reactor va en cierta medida creciendo, porque se va a ir alimentando poco a poco con la especie A y B, y a medida que se vayan alimentando de A y B, se va a ir generando poco y C. Luego, el segundo reactor, justamente, tendrá que recibir el flujo molar de salida de A para poco a poco ir evolucionando en cuanto al perfil de número de moles, y así, una vez desarrollado el perfil de flujo molares, continuar con el perfil de número de moles en el tercer reactor. Acomodando lo que serían las escalas, que las escalas vayan, por ejemplo, de 0 moles hasta los 200 moles en cada uno de los gráficos del primer, segundo y tercer reactor, se puede ver con más claridad cómo se va desarrollando un cierto perfil de número de moles más destacado en el primer reactor, por el simple hecho de que es aquel reactor que recibe la alimentación en mayor medida. Luego, el flujo molar de salida del primer reactor justamente acondiciona el flujo molar de entrada del segundo, y así sucesivamente para el tercero. Por eso justamente poco a poco no, va como decreciendo el perfil más que otra cosa de los reactivos, además de por el hecho de que cada vez se está consumiendo más. Se va generando la reacción, los reactivos se van consumiendo, y subsecuentemente el perfil de los números de moles C, si vemos acá, va a ir creciendo a lo largo de cada reactor. Como se puede observar, las magnitudes en sí irán fluctuando con respecto al tiempo, pero llegará un momento en que se estabiliza. Ese valor se mantiene constante a lo largo del tiempo. Se ha alcanzado lo que sería la medida del estado estacionario. Recordemos, acá lo dejé adjuntado justamente, los resultados de los números de moles de cada especie en el primer, segundo y tercer reactor cuando se alcanza dicho estado estacionario, bajo la resolución del Given-Find. Fijémonos que los moles obtenidos de A y B en condiciones de estado estacionario para el primer reactor es un valor de 165,685. Si yo me fijo acá, en la primera gráfica, me fijo que esta curva de A, que está superpuesta con la de B, con la curvatura de los flujos del número de moles de B, es una curvatura que va creciente, va de 0, 54, 100, va creciendo, 140, 161, y fijémonos que en 165 y monedas, 165, 66, 67, 68, ahí justamente con el trace podemos ver que cuando llega a los 165.68 y 5,
el valor se mantiene constante independientemente de que aumente el tiempo, que desplace por la gráfica. Justamente esta gráfica, esta resolución, verifica o complementa los resultados vistos bajo la resolución del estado estacionario. De la misma forma que analicé los resultados para el primer reactor, yo puedo analizarlo para el segundo. Justamente para el segundo, A y B se estabilizan en 140.875. Si me fijo acá, más o menos, se estabiliza ese valor. Y para el tercer reactor, la especie A y B justamente se estabiliza en un valor de 122. Como se puede observar en la gráfica que el valor tendería justamente a un valor de 122. Digamos que para la especie C se genera una cantidad de moles en estado estacionario de 77.7. Y aquí el valor final, si hubiese agregado mayor cantidad de tiempo, vamos a ver de agregarle, en vez de 80 minutos, que sean 120. Y podemos observar, o 150 para que grafique el espacio, podemos ver ahí con mayor detalle, por ejemplo, para la especie C, que va aumentando en un valor de 77, 77.5, 77.7 y monedas, 77.791 va a llegar al valor y se va a terminar estabilizando. Lo mismo que acá, fijémonos que 122.21, o sea, 122.209, y se mantiene constante a lo largo del tiempo, independientemente que yo avance, y así sucesivamente. Entonces, nos decía que el valor del tiempo de estado estacionario era aquel obtenido cuando se alcanza el 99% de la concentración de A a la salida del tercer reactor. Saco este porcentaje, este factor, y lo aplico a la que sería la gráfica. La gráfica de la concentración del componente A en el tercer reactor. Tendré en cuenta de definir que la concentración de A en la salida del tercer reactor justamente será ese perfil de moles obtenidos a la salida de A con respecto al volumen del reactor. De esa manera yo puedo observar que la gráfica tiende a estabilizarse a un cierto valor. Ese valor es el correspondiente al 99% de la concentración de A en el estado estacionario, y que dicho valor es un valor de tiempo de 62. 62 minutos es el tiempo requerido para que se alcance el estado estacionario. Consigna B realizada, consigue la consigna C, que era grafique la concentración de A la salida de cada tanque en función del tiempo. Por lo tanto, yo puedo graficar justamente, simplemente involucra colocar los gráficos respectivos, la cual define, o están definidas por la función de la concentración de A que yo describí en el principio de la resolución, solo que te la juntaré la medida de los moles descrita en el primer reactor, la medida de los moles descrita en el segundo, y la medida de los moles descrita en el tercero. Y con eso sencillamente finaliza el inciso E. Ya el inciso D, debo de hacer ciertas consideraciones. El inciso D nos dice: suponga que la alimentación de la especie B, en realidad, se divide de modo que la mitad alimentará el primer reactor y la otra mitad restante alimentará el segundo reactor. Teniendo en cuenta ese escenario, repita los incisos A, B y C, los descritos anteriormente, pero para esa situación en que la especie B se divide en dos, y justamente que considere que esa alimentación de la especie B sea por un lado de forma secuencial y luego analice nuevamente cuando se alimenta de forma simultánea. Así que vamos a realizar un corte para luego ver en el próximo video cómo se desarrolla el inciso D.